Hola gente, ¿qué tal están? Si has usado el internet por varios años, notarás que las páginas web, los aparatos tecnológicos, la música, las series y las películas han ido cambiando al pasar los años. Cuando comparas el hoy con hace 10 o 20 años atrás, notarás que se ven diferente a lo que saldría hoy en día. Y es porque las tendencias y las modas cambian naturalmente al pasar el tiempo. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a recortar el pasado con buenos ojos, lo que se conoce como nostalgia. Esta nostalgia ha llevado a usuarios del internet a recopilar y recordar cosas del pasado con cariño. Y al notar que varias de esas cosas tienen aspectos en común, se los llega a categorizar mediante algo llamado estética. Desde inicio de los años 2010 ha habido gente sintiendo nostalgia, por lo visto entre finales de los 90 e inicios de los 2000, creando así la estética Yeroska. Y de manera similar, en esta década del 2020, han aparecido personas sintiéndose nostálgicas por elementos de finales de los 2000 e inicios de los 2010, con esta estética llamada Frutiger Aero. He visto gente confundiendo ambas estéticas, llamando Yeroska a lo que es Frutiger Aero y viceversa. Por lo que en este video explicaré los elementos de ambas estéticas y cómo podrías diferenciarlas. Sin más dilación, comienzo el video. Pero antes de comenzar con el Yeroska, quiero dar un poco de contexto histórico. Sí gente, hay un poco de historia aquí, pero es de la interesante. Los años 90 fueron una época particular. La Unión Soviética colapsa y termina la Guerra Fría. Las computadoras comienzan a aparecer en el ámbito cotidiano y con ello, la masificación del internet en el hogar. El milenio estaba llegando a su fin y con ello llegaba un aire de optimismo. El 3D se abre paso en la TV, los videojuegos y el cine. El anime se populariza en América y la animación para adultos surge en la televisión con programas como Los Simpson, Padre de Familia, South Park y Futurama. Mientras tanto, los canales Nickelodeon y Cartoon Network tienen su edad dorada, sin olvidar mencionar el auge de la música electrónica. Las tramas de las obras se enfocaban más en la ciencia ficción, en la acción, el misterio y el suspenso. Todo eso era la esencia de los 90. ¿O eran realmente los 90? Todo lo que mencioné suele relacionarse con esa década, pero en realidad la mayoría de lo que mencioné está relacionado con mediados y finales que a inicios de los 90. De hecho, si diese una fecha de inicio de cuando ocurrió todo lo que mencioné, sería al menos desde 1995 hasta 2004, con la época entre 1998 y 2003 donde estuvo en su mayor auge. Y ya que saben el contexto, vamos a los elementos del Yeroska. Esta fue la última época en la que los televisores de rayos catódicos eran comunes en las casas. Dichos televisores tenían una resolución intercalada de 640 x 480 en el caso de NTSC o 768 x 576 en PAL, con una relación de aspecto de 4/3. Por eso las películas y las series lanzadas en formato casero, al igual que los videojuegos, tomaban en cuenta este hecho, ya que todo el mundo tenía televisores así en su casa, a diferencia de hoy en día. Incluso, si en esta época los monitores de PC podrían llegar a resoluciones más altas, la proporción 4/3 era lo más común. Otro elemento importante del Yeroska es el futurismo de los años 90, principalmente enfocado en la novedad del ciberespacio y de las computadoras. En este futuro predominaban las texturas metálicas y, como había dicho anteriormente, el interés en la ciencia ficción y el ciberespacio. Y hablando del ciberespacio, se notaba una tendencia a usar colores fríos, con el objetivo de mostrar una nueva dimensión, algo alejado de la naturaleza y que sería el futuro. Se tendía a usar el verde, el azul y el violeta para dar esa sensación futurista. Eso junto a los gradientes intensos del Yeroska que se debían a las limitaciones del 3D en esa época, ya que este estaba en una etapa primitiva, notándose más en la iluminación que se nota simple y artificial con texturas plásticas y metálicas. También, al estar el 3D subiendo en popularidad, se hacían simulaciones con líquidos, burbujas y otras formas amorfas y asimétricas. Y por último, y no menos importante,
También había una moda de lanzar aparatos tecnológicos translúcidos para que el usuario pudiera ver lo que hay dentro. Tanto computadoras como consolas, celulares e incluso juguetes sí o sí debían tener una versión translúcida. También quisiera acotar el inicio del Internet y la Web 1.0, una época en la que el Internet estaba más descentralizado y en vez de revisar redes sociales por contenido dado por un algoritmo para que nos quedemos enganchados horas y horas y horas, en esa época debías hacer todo de manera más manual y rudimentaria, en el cual ibas por distintas páginas web y por distintos blogs, surfeando por ahí hasta que algo te interesase. Esta novedad dejó maravillada a la gente de los 90 y eso no era más que el inicio del Internet. Entonces, para resumir lo que compone el JLOSK, tenemos los siguientes elementos: calidad SD, futurismo noventero, formas amorfas y líquidas, texturas metálicas, colores translúcidos y gradientes intensos. Ya habiendo terminado con el JLOSK, vamos ahora con el Frutiger Aero. Ya habiendo pasado unos pocos años del nuevo milenio, la cultura también comenzó a cambiar. Los teléfonos celulares que estaban comenzando a aparecer desde finales de la época JLOSK dejaron de ser aparatos simples que solo hacían llamadas y enviar mensajes, sino que se volvían cada vez más avanzados. Podías escuchar música, ver videos e incluso podías navegar en internet desde la palma de tu mano. Ya el internet dejó de estar relegado a tener una computadora, sino que comenzó a ganar terreno en el ámbito móvil. La séptima generación de consolas también comenzaba a asomarse, comenzando por el ámbito portátil. Las consolas portátiles ya no eran aparatos simples limitados al 2D, sino que ya eran máquinas capaces de correr juegos en la tercera dimensión. En 2004 salió la Nintendo DS, una consola que dejó boquiabierto al público y en particular a los niños. Era una consola táctil con 2 pantallas, ¿qué niño no querría eso? Para un niño de los 2000 esto era una maravilla, sin mencionar que Nintendo comenzó a cambiar su enfoque de competir con los demás en el ámbito videojueguil para vender consolas para toda la familia, incluso para quienes no han tocado un videojuego en su vida, enfocándose en lo que es la accesibilidad. Mientras tanto, por el lado de Sony, en el 2005 lanzaron la PSP. Podías llevarte la potencia de una PlayStation en un bolsillo, además de tener la capacidad multimedia, lo cual te permitía ver videos e incluso películas que habían sido lanzadas para la consola, cosa que se venía haciendo desde la Game Boy Advance, pero al menos la calidad acá era muchísimo mejor. La tecnología no era algo estático que tenías en tu casa, sino que podías llevar a donde sea y a precios más accesibles. Todo eso llevó a las compañías tecnológicas a rediseñar sus interfaces y sus productos para hacerlos más humanistas, o sea, pensado para que cualquiera pueda usarlo, incluso sin experiencia. Otra cosa que surgió en esa época es que la palabra ecología comenzaba a ganar terreno. El cambio climático comenzaba a ser una preocupación general y las empresas aprovecharon todo esto para intentar mostrarse más verdes, más ecológicos y todo eso. Nos habían prometido un futuro así más acercado a la naturaleza, con cielos azules, plantas verdes, aire y agua limpios, y todo eso sin sacrificar la tecnología. Esta visión del futuro utópico sería la que llamamos Frutiger Aero. Esta estética estuvo presente desde el 2004 hasta el 2013, con su periodo de mayor auge entre el 2006 y 2011. Y ya con este contexto vamos a los elementos que conforman el Frutiger Aero. Las pantallas planas habían comenzado a desplazar las pantallas CRT. El LCD había evolucionado para ser capaz de mostrar colores y tener su iluminación propia, además de ser más livianas y consumir menos energía, al igual que permitir resoluciones más altas. Ya las producciones para TV, videojuegos y formato físico estaban yendo más allá del límite de 480p para pasar a resoluciones en HD y con pantallas panorámicas. Los aparatos tecnológicos buscaban consumir menos energía y tener diseños más futuristas y ecológicos, a diferencia de las texturas metálicas y frías del JLOSK, que buscaba alejarse de la naturaleza. Ahora todo eso se enfocaba en texturas transparentes, brillantes de acrílico
y particularmente texturas de cristal, al igual que intentar acercarse a tonos más naturales. Los gradientes también eran parte de esta estética, pero eran bastante más sutiles y suaves, en parte gracias a que el CGI ya había avanzado lo suficiente para dar una iluminación más realista, permitiendo crear esos mundos idílicos del Frutiger Aero. Por último, y como ya había mencionado, la accesibilidad era parte esencial del Frutiger Aero. Hacía falta que las interfaces de usuario fueran lo más humanas posible para aquellos que no entendieran la tecnología. Esto se conseguía en parte gracias a un efecto llamado esqueumorfismo, el cual consiste en hacer interfaces virtuales similares a lo que uno vería en la vida real. Por ejemplo, las aplicaciones de reloj, calendario o notas buscaban tener iconos e interfaces que se vieran realistas, principalmente para quienes no estuvieran familiarizados. De esa forma, usar una aplicación no les parecía tan intimidante. Si bien no se buscaba un realismo total, se buscaba que se pareciese lo suficiente mediante diseños bastante ingeniosos y complejos. Y por último, y no por eso menos importante, esta estética también coincide con el inicio de la web 2.0, en la cual las redes sociales y el contenido multimedia comenzaban su reinado. Facebook, Twitter, YouTube y el ahora olvidado MySpace y otras redes sociales revolucionaron la forma de comunicarse en Internet e iniciaron el concepto de red social moderna, comenzando a desplazar el surfear por distintos sitios web por un Internet bastante más centralizado. Naturalmente, las interfaces y la estética, además que compartir tu vida comenzaba a estar de moda, los teléfonos celulares cada vez se enfocaban más en la función de conectarse a Internet. En fin, para resumir los elementos del Frutiger Aero, estos se resumen en calidad HD, naturaleza, humanismo, futurismo de los 2000, vidrios y cristales, gradientes suaves, aurora, efecto bokeh, burbujas, agua, pasto y flores. Espero que ahora puedas diferenciar cómo se ven ambas estéticas y todo el contexto que hay detrás de estas. Personalmente, como alguien que ha nacido a inicios de los 2000, he vivido cómo ambas estéticas han sido parte de mi infancia y adolescencia, y cómo el mundo ha ido cambiando en cuanto a la tecnología. Habiendo jugado con las consolas de sexta y séptima generación, recuerdo ambas épocas con bastante nostalgia y cariño. Además que las caricaturas favoritas de mi infancia guardan estas estéticas tan características, al menos en parte. Incluso a día de hoy sigo siendo fanático de los años 2000. Por ejemplo, muchos de mis animes favoritos son precisamente de esa época. Bueno, suficiente de hablar de mí. Espero que te haya gustado este video y en serio que lo disfrute hacer. Espero que le des un like y te suscribas al canal, que tengo historias interesantes y poco conocidas, como cuál fue la primera serie animada en 3D o el primer hackeo masivo de la historia. Ambas historias bastante interesantes. Y bueno, sin nada más que decir, este fue Furbaco y nos veremos en la próxima. ¡Adiós!